Bueno, entonces estamos en la última parte, así que ánimo que ya falta poquito, estamos en la última parte, para que después descansar sábado, domingo y lunes, que es feriado. Así que el reposo va a ser prolongado, pero el miércoles, ¿no es cierto?, tenemos el cierre de este curso. Entonces tienen hartos días, ¿no es cierto?, para empezar a pensar en esta cantidad de documentos que tenemos que estudiar y reconocer que hay nuevas exigencias, ¿no es cierto?, en la preparación y presentación de los 6 estados financieros, que hay conceptos nuevos y que son de mercado. Entonces, debo incorporar esos datos, esas mediciones, ¿no es cierto?, en aquellas cuentas que lo ameritan, como por ejemplo la valoración de los instrumentos financieros, la valoración de las mercaderías. Por ejemplo, en cuanto a las mercaderías, son activos no corrientes, son activos que yo voy a enajenar en un periodo. La misma norma me señala que la debo reconocer al inicio al costo, siendo el costo el precio de adquisición más derechos de importación, más, ¿no es cierto?, flete, seguro, puesto en el punto de bodega, y menos, ¿no es cierto?, cualquier descuento comercial. Entonces la norma en la resolución 3 me señala, ¿no es cierto?, me indica cuáles son los elementos del costo de la mercadería, pero también me dice que la valoración posterior de la mercadería dice que es al monto menor entre el valor contable y el valor realizable neto. Entonces ahí tengo que buscar ese valor. Usted antes no medía ese valor, simplemente se quedaba, si es que se quedaba con un valor en el activo corriente de la mercadería, o bien lo llevaba todo a gasto. Entonces, hoy día no, hoy día usted tiene, ¿no es cierto?, activos homogéneos, ¿no es cierto?, y tiene la opción de hacer esa medición. Entonces, el monto menor entre el valor contable y su valor realizable neto, donde el valor realizable neto es el precio estimado de venta menos los costos por incurrir en el proceso de la fabricación del producto y menos los gastos necesarios para producir o la enajenación del producto. Entonces, ese valor realizable neto es un valor final y yo tengo que compararlo con el valor contable. ¿Y con cuál me voy a quedar? Con el monto menor. ¿Y qué pasa con la diferencia? Tiene efecto en resultado. Ahí tiene un ejemplo donde el precio estimado de venta, los costos por incurrir en la fabricación del producto y los gastos por vender el producto son conceptos de mercado que usted tiene que medir y comparar y dejar el saldo final de la mercadería al monto menor entre esos dos valores. Eso. Entonces, lo mismo sucede con los instrumentos financieros. Cuando usted toma un documento, la norma, la resolución 3, dice que al inicio se reconoce un instrumento financiero a valor razonable. Y más los costos que yo incurro en ese instrumento al inicio. Entonces, supongamos que siempre que sea significativo el monto, pero podría ser un monto menor, pero ese es el valor razonable. Entonces, al momento de tomar un instrumento financiero para protegerme, ¿no es cierto?, de la inflación o tener una ganancia
¿verdad? Si usted tiene 1.000 millones en la cuenta corriente y su flujo de caja dice que no lo va a necesitar durante 8 días, en los próximos 8 días ese dinero no puede estar en la cuenta corriente, tiene que estar en un instrumento financiero que me garantice, a lo menos, ¿no es cierto?, la recuperación de la inflación. Si no, mi plata vale menos. Y si vale menos, puedo comprar menos. Entonces, como gerente de administración de finanzas, yo voy a buscar instrumentos financieros que a lo menos me permitan protegerme de la inflación. Y si puedo ganar un dinero, bienvenido sea. No puedo ignorar esa ganancia, aun cuando mi objeto social, ¿no es cierto?, de los estatutos, me dicen que no ando detrás de la ganancia. Pero la metodología, ¿no es cierto?, de uso de los recursos es para todos iguales. Me cuesta creer que un gerente de finanzas de una municipalidad tome depósitos a plazo sabiendo que va a perder plata. Eso sería anormal. Entonces me quedo con el dinero en la cuenta corriente, pero jamás voy a tomar un instrumento financiero que me dé una pérdida. En ese caso yo no hago nada, dejo la plata en la cuenta en el banco. Sin embargo, voy por la recuperación de la inflación y si hay una ganancia, bienvenida sea. Pero lo mínimo es protegerse de la inflación. Entonces pasa lo mismo con los bienes de usos. Yo no voy a comprar 20 camionetas si yo necesito solo 10. ¿Por qué? Porque sabemos que los recursos son escasos y tengo que priorizar. Y si compro 20, estoy afectando otra área social que necesita esos fondos. Entonces siempre me voy a regular por lo que dicen los libros, el manejo y uso de los activos. Los libros que yo estudié en la universidad son los mismos que usted estudió. No son diferentes. Entonces, eso es lo que ahora se ve más claramente, este cambio normativo contable. Y lo vamos viendo a través del plan de cuenta, junto con la resolución 3, donde están las políticas de los elementos del estado de situación. Por ejemplo, en relación a las mercaderías, la valoración posterior, eso está en la página 46, en el párrafo 11, al menos al término del ejercicio, las existencias que se mantengan para comercializarse o para consumirlos en el proceso de producción de bienes o servicios que serán vendidos deberán medirse al menor valor entre el costo y el valor realizable neto. Entre el costo o el valor realizable neto. ¿Qué es el valor realizable neto? Precio estimado de venta menos el costo que necesito para terminar el producto en proceso y menos los gastos por incurrir en la venta del producto. Ese valor realizable neto lo comparo con el valor costo o el valor contable que está en la contabilidad en ese minuto que usted imprime el balance. Ese valor lo comparo con el valor realizable neto. Si ese valor contable es 100 y el valor realizable neto es 80, debe usted reconocer una pérdida de valor de la mercadería con efecto en resultados. Si el valor contable es más bajo que el valor realizable, no hace nada, solo traspasa ese valor como saldo inicial para el periodo siguiente. Eso. Entonces, si el valor realizable neto es menor al costo, claramente tengo una pérdida. La diferencia entre estos
se debe reconocer como disminución de valor de la existencia en una cuenta de gasto patrimonial. Entonces, lo vamos a ver aquí en este catálogo. Entonces, es una disminución de valor. Entonces, las municipalidades pueden mantener existencias cuyos beneficios económicos futuros o potenciales de servicios no están en directa relación con la capacidad de generar entradas netas de efectivo. El método de costo que tiene la resolución 3, ¿no es cierto? La resolución 3 habla de dos métodos de costo de la mercadería: el método FIFO y el precio promedio ponderado. Entonces, usted va a tener que elegir cuál de los dos métodos va a utilizar en esta, ¿no es cierto?, en estos activos homogéneos que puede usted, A, B, C, grupo homogéneo de activos de mercadería, va a poder aplicar un método para todos estos grupos homogéneos o usar los dos métodos, FIFO y precio promedio ponderado, para cada uno de aquellos productos homogéneos. Es una decisión política, contable, que la corporación o la municipalidad tienen que tomar una decisión. Entonces, estamos en eso, corrigiendo elementos del estado contable bajo, ¿no es cierto?, la nueva normativa contable. Bueno, entonces es importante entender, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, los bienes de uso en leasing, ¿verdad?, son elementos que yo decido obtenerlo a cambio de una cuota. Y es una herramienta financiera que le permite a la corporación liberar recursos y destinar a otras áreas que son urgentes. En cambio, el tomar estos bienes de uso en leasing para poder usarlo. Entonces, me comprometo a través de una cuota y en un tiempo determinado cumplir con el contrato y me puedo quedar entonces con el bien. Entonces, hago uso, como todo el mundo productivo, toma el leasing como una herramienta financiera para disponer de estos bienes y usarlo. De ahí entonces que, ¿no es cierto?, es una muy buena solución. Y las municipalidades no están ajenos al uso de esta situación. ¿Vale? Entonces, y lo mismo, ¿no es cierto?, el leaseback, ¿no es cierto?, es otra herramienta financiera en donde una municipalidad podría, por necesidades estructurales, de necesidades de liquidez, podría, ¿no es cierto?, tener que vender activos, bienes de uso, para después volver a comprarlo. Eso se llama leaseback, donde usted es el dueño del bien y por una necesidad de liquidez decide vendérselo, por ejemplo, a una institución financiera. La entidad financiera le va a pasar el dinero que usted necesita, pero se queda con la propiedad y en el contrato va a señalar que usted es la primera prioridad de adquirir el bien cuando me termine de pagar la última cuota. Entonces, son herramientas financieras de mercado que usted le puede servir en algún minuto que necesite los recursos. Entonces, son herramientas que están disponibles para ser utilizadas en la medida que uno lo necesita. Entonces, el leasing financiero, usted libera recursos, libera el trabajo y queda con la caja, con eso usted se maneja, priorizando aquellas otras necesidades, ¿no es cierto?, que sí necesita desembolsar.
dinero. Entonces, dentro de los leasing tenemos edificaciones, maquinaria, vehículos, equipos computacionales, terrenos, bienes de uso en construcción, todo en leasing. En cuanto al deterioro de los bienes de uso. Los bienes de uso, ¿no es cierto? El deterioro acumulado. En realidad, lo primero que se hace es depreciar el bien de uso. Una vez que yo tenga el valor libro, entonces la misma norma, la resolución 3, me dice que tengo que, ¿no es cierto?, medir. Tengo que medir este valor libro una vez depreciado, ¿no es cierto? El valor de compra menos su depreciación acumulada es igual al valor libro. Ese valor libro, yo busco el precio de mercado de este bien de uso y lo comparo. ¿Y qué comparo? Los valores. Entonces la norma dice que hay deterioro cuando el valor libro del bien de uso es más alto que su valor de mercado. Entonces, nuevamente, yo me voy, ¿no es cierto?, a la resolución 3, en la página 126, encuentro el concepto del deterioro. Y tengo deterioro en aquellos activos, ¿no es cierto?, generadores de flujo y no generadores de flujo. ¿Cuáles son aquellos bienes, cuáles son aquellos activos que generan flujo y cuáles son aquellos activos que no generan flujo? Los invito a que a través del chat ustedes me propongan activos que generan flujo de efectivo y activos que no generan flujo de efectivo. Porque en la resolución 3, en la página 26, tenemos deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. ¿Cuáles son aquellos? Entonces, insisto, hay activos que generan flujo y otros no. Entonces, en la página 126 de la resolución 3, tenemos, ¿no es cierto?, el concepto de un deterioro. ¿Y qué es el deterioro? Es la pérdida o es el menor valor de un activo que se genera cuando el valor libro está más alto que su valor razonable. Deterioro del valor es una pérdida en los beneficios económicos o en el potencial de servicio futuro de un activo adicional y diferente de la pérdida por depreciación y amortización que se efectúa de manera excepcional. Entonces, no es una depreciación. El deterioro no es igual a una depreciación, tampoco es igual a una amortización. Ojo que estoy hablando de deterioro, no de deterioro acumulado. Estoy hablando de deterioro. La norma en el párrafo 1 habla de deterioro que no es igual a una depreciación, tampoco es igual a una amortización. Las tres partidas son cuentas de resultados. No es lo mismo decir depreciación acumulada, deterioro acumulado. No es lo mismo. La depreciación acumulada es una cuenta complementaria de activos que rebaja el valor bruto del activo. La amortización acumulada de un activo intangible representa el uso de un activo intangible y representa, ¿no es cierto?, el consumo, ¿no es cierto?, por el uso del activo. Entonces, eso se denomina amortización acumulada, siendo esto una cuenta complementaria de activos con saldo acreedor que rebaja el valor bruto del activo intangible. Entonces, esos son conceptos que tenemos que tener claros. La depreciación es distinto al deterioro. ¿Qué es el deterioro? El deterioro es una medición, resulta de una medición. Entonces, vamos a ir, ¿no es cierto?, en su valoración. Vamos al reconocimiento en el tema del deterioro. Estoy en la página 127, en el párrafo
párrafo 5, donde señala que el deterioro se deberá reconocer cuando el valor libro del activo exceda a su monto recuperable, donde el valor recuperable es ¿no es cierto?, el valor razonable. Y siempre que dicha diferencia sea significativa. Bueno, no dice lo que sea significativo, ¿no es cierto?, pero uno puede dar cierto monto. Se debe reconocer el deterioro en cuentas complementarias de activo y con efecto en gasto patrimonial. Entonces va a resultado en la cuenta de gasto patrimonial. Separadamente de la depreciación y amortización. Luego en el párrafo 7 señala, como consecuencia del reconocimiento del deterioro, los gastos por depreciación se ajustarán en los ejercicios futuros en función del nuevo valor contable revisado. Entonces, si yo encuentro deterioro, entonces en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 5, en un activo que tiene una vida de 10 años, y en el año del 1 al 5 hay deterioro, y justo en ese periodo, a mitad de camino, encuentro con que el deterioro se recupera. Entonces, ¿se puede recuperar el deterioro de un bien de uso depreciable? Sí, dice la resolución 3, se puede. ¿Y hasta cuándo se puede recuperar el deterioro? La norma dice que se recupera hasta el valor libro del activo sin deterioro. El deterioro se recupera hasta el valor libro del activo sin deterioro. Hasta ahí se recupera. La diferencia, ¿no es cierto?, una vez que yo ajusto el deterioro acumulado, que lo tengo que contablemente dejar en cero, porque hasta el valor libro del activo sin deterioro, entonces el deterioro acumulado tengo que reversarlo completamente, dejarlo en cero, y siempre cuando un activo está deteriorado, su depreciación acumulada es diferente a la depreciación acumulada de un activo sin deterioro. Entonces, tengo que dejar la partida deterioro acumulado de acuerdo a la depreciación acumulada, como si el activo nunca tuvo deterioro. Entonces, tengo que agregar esa partida, esa diferencia. La diferencia, entonces, entre esta reversión del deterioro acumulado y reconocer la parte de depreciación acumulada, esa diferencia se llama reversión del deterioro. Entonces, el deterioro es una cuenta de resultado con saldo deudor y la reversión del deterioro es una cuenta de resultado con saldo acreedor. Entonces, ¿no es cierto?, tenemos que el deterioro, vean ustedes en la página 130, la reversión del deterioro. Reversión de las pérdidas por deterioro de un valor. Dice lo que yo le señalé, se recuperará hasta el valor libro del activo sin deterioro. Entonces, en el párrafo 34, está esa definición en la página 103 del manual de la resolución 3 del año 20. Entonces dice, la reversión por deterioro no podrá hacer que el valor del bien supere su valor libro que tendría el activo si no se hubiesen reconocido las pérdidas por deterioro. ¿Ve usted? Entonces, por eso yo los invito a trabajar con el manual. Impriman el manual. Lo anillan, así como lo hago yo, ¿no es cierto? Lo anillan y lo tienen ahí con sus distintas pestañas, le agregan pestañas y van dominando el uso del manual.
recuerden, cambiaron el método de estudio y el método de trabajo. No solo en Chile, en el mundo. Hoy, como las cosas son más complejas, lo mejor es trabajar con el manual. La resolución 3 con este mismo documento, el plan de cuentas, ¿no es cierto? Especialmente para el sector municipal. Tengo las cuentas, tengo la denominación, tengo los desagregados, tengo el número, el código. Entonces no debería tener problemas. Probablemente me voy a demorar un poco más en el registro de datos. Pero va a ser 100% eficiente. 100% eficiente. No va a haber probablemente, ¿no es cierto?, ineficiencia en el ingreso de datos. ¿Por qué? Porque va a ser más cuidadoso y una vez que ya empiece a dominar su manual, va a empezar a acelerar el ingreso de datos. Pero, ¿qué es mejor? Bueno, yo siempre prefiero hacer las cosas bien a la primera, aunque me tenga que demorar un poco más. Pero eso es. Entonces, aquí tenemos entonces deterioro acumulado de bienes de uso. Entonces, el deterioro acumulado nace producto de que hay un deterioro, ¿no es cierto?, en un bien de uso. Insisto, el deterioro es cuando el valor libre del activo del bien de uso es más alto que este importe recuperable, ¿no es cierto? Donde el importe recuperable es ¿no es cierto?, el valor razonable. Después vamos a ver, ¿no es cierto?, que también cuando el valor razonable no es confiable, el valor de mercado no es confiable, porque, bueno, puede ser características propias del activo. Entonces, hay otra metodología que es elegir el monto mayor entre el precio de venta neto y su valor de uso. Ahí tenemos otra definición, el valor de uso. Y el valor de uso, ¿qué es lo que son flujos futuros que el activo genera? Y esos flujos futuros yo los traigo a valor presente, entonces ese monto determinado lo comparo con el precio de venta neto, elijo el monto mayor y ese monto mayor lo comparo con el valor libre del activo. Si el valor libre del activo está más alto que este monto mayor entre el precio de venta neto y su valor de uso, entonces significa que tengo deterioro y reconozco deterioro. Y el registro contable es deterioro de valor de un bien de uso depreciable a una cuenta que se denomina deterioro acumulado de este bien, ¿no es cierto?, de un bien de uso depreciable, que puede ser cualquiera de estos que tenemos ahí, ¿no es cierto?, en la pantalla. Por ejemplo, bueno, imagínense ustedes la 148, el deterioro acumulado de todo este grupo de activos. Bueno, ustedes ven aquí que tengo, ¿no es cierto?, la 149, el concepto de la depreciación acumulada. Por curiosidad nomás yo le digo que en realidad se ocupó la 148 para deterioro acumulado, cuando en realidad lo que corresponde primero es la depreciación, porque primero deprecio, después me mido, después veo si tengo deterioro. Entonces, bueno, ya, dejémoslo así entonces. No afecta en nada. Está bien. Pero, entonces, pero no nos podemos confundir que primero mido y después deprecio. No es en ese orden. Primero deprecio y después me mido. Entonces, la depreciación acumulada de un bien de uso representa eso, lo que yo le estoy señalando. Comprende el monto acumulado de las depreciaciones efectuadas a los bienes de uso depreciable, infraestructura pública, bienes en comodato, en leasing, inmobiliario de uso público en relación a los años de vida útil o potencial de servicio. Entonces, la depreciación
es producto del uso del bien. Porque yo lo uso, lo deprecio. Entonces, esa depreciación del periodo, entonces, es lo que yo, ¿no es cierto?, lo reconozco en el estado de resultado, y la contracuenta es deterioro, depreciación acumulada. Entonces se va acumulando todos los periodos hasta que el bien, ¿no es cierto?, termina su vida útil. Y entonces veremos que la depreciación acumulada, ¿no es cierto?, acumula periodo a periodo, dejando el activo a su menor valor libro, ¿verdad?, al final de la vida útil. Pero ya no solo se deprecia, sino que busca una medición posterior. Y eso, esa medición posterior me obliga, ¿no es cierto?, a compararme este valor libro con el importe recuperable o el valor razonable. Eso no estaba en la normativa anterior. Esta cuestión de medirme al término del periodo los activos y los pasivos, eso no estaba en la normativa anterior. Recuerden, aquí no aplica corrección monetaria a los activos y pasivos no monetarios. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay cuentas que tienen que, ¿no es cierto?, actualizar. Por ejemplo, el tema del IVA, si es que son contribuyentes de IVA, el crédito fiscal. La UTM no representa, ¿no es cierto?, es una unidad de medida, la UTM. Lo mismo que la UF es una unidad de medida. Entonces, eso sí se reconoce en los estados financieros. No así la variación del IPC, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley de la renta, artículo 41 de la ley de la renta, donde, ¿no es cierto?, se me exige para determinar la base imponible, ajustar activos y pasivos no monetarios para que puedan tributar sobre un activo actualizado, de acuerdo a la variación de índice de precio para el consumidor. Eso sigue existiendo, solo para efectos de balance. Yo no aplico corrección monetaria en los estados financieros, pero para efectos de aplicación o determinar la base imponible, sí necesito corrección monetaria. Pero podría ser, si usted es contribuyente del 14D número 3, porque desarrolla actividades del artículo 20, ¿no es cierto?, del 1 al 5, y determina base imponible. En esa base imponible, en ese régimen tributario 14D número 3, su base imponible se determina sobre flujos y egresos efectivos, con algunos pequeños agregados, por ejemplo, la corrección monetaria de los PPM, eso con algunos ajustes menores, reconociendo, ¿no es cierto?, el tema de esa parte, en definitiva. Pero el 14D lo libera de la corrección monetaria, salvo ese tema, como yo le digo, de los PPM, para aquellas municipalidades que desarrollan actividades del artículo 20, pero hay muchas municipalidades que no desarrollan actividades del artículo 20, por lo tanto, se rigen bajo su estado de situación normal, digamos. No hay base imponible para ese tipo de organización. Solo habrá base imponible si usted aplica o desarrolla actividades del artículo 20 del 1 al 5, de acuerdo a la ley de la renta. Y si la actividad está afecta de acuerdo al decreto ley 825, la ley del IVA, entonces también será sujeto de IVA. La regla general es que no sea contribuyente que tenga que pagar impuestos de primera categoría y menos IVA.
Pero ya sabemos que hay municipalidades en estas 345 municipalidades. Sabemos que algunas sí tributan en primera categoría y sí son contribuyentes de IVA. Pero entonces tenemos dos columnas para de ingreso y de gasto, una tributable y la otra no tributable. En este mismo catálogo, entonces, de cuentas, tenemos activos intangibles. Y nuevamente, por el lado izquierdo de la pantalla tenemos, ¿no es cierto?, la cuenta. Y luego tenemos los niveles del 1 al 5. Y la denominación, ¿no es cierto?, de las partidas, en este caso activo intangible, que señala que comprende los activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física que pueden ser adquiridos o generados internamente por la municipalidad. Y bueno, ¿cuáles son aquellos activos intangibles que nosotros tenemos? Habitualmente son programas y licencias computacionales, sistemas de información, páginas web, patentes y derechos de autor, derechos de aprovechamiento de agua. Ahí hay un tema, ¿verdad? Ustedes tienen derecho de aprovechamiento de agua y otros activos intangibles. Y bueno, la amortización, ¿no es cierto?, está con respecto a lo señalado más arriba, salvo, ¿no es cierto?, el tema de los derechos de agua. Luego tenemos deterioro acumulado de los activos intangibles. También entonces los activos intangibles, la normativa exige que sean medidos, es decir, amortizo el activo intangible y me mido con este importe recuperable, que sería el valor de mercado del activo intangible. Si el valor libro del activo intangible está más alto que este valor de mercado, este importe recuperable, entonces significa que tengo deterioro. Y nuevamente reconozco deterioro de valor de un activo intangible a una cuenta de deterioro acumulado. Una es de resultado y la otra es complementaria de activo, rebajando el valor del activo intangible después de su depreciación, o en este caso su amortización acumulada. Las propiedades de inversión, ¿no es cierto?, son aquellos bienes que nosotros tenemos para que lo use otro y lo tenemos para generar plusvalía o ingreso. Un ejemplo sería, si su edificio consistorial, usted, por ejemplo, arrienda a un emprendedor un espacio para que se instale, por ejemplo, con una farmacia, o con un cibercafé, o con, no sé, una tienda de vestuario, o con una tienda de artículos de musicales. Una tienda. Bueno, no todo el edificio es propiedad de bienes de uso. ¿Por qué? Porque hay una parte que tiene las características de un bien, ¿no es cierto?, de propiedad de inversión. Entonces, lo que va a tener que hacer es reclasificar este activo de acuerdo a los metros cuadrados de uso y el otro metro cuadrado que usa un tercero. Entonces, el que usa tercero es propiedad de inversión y el que usted usa lo va a clasificar como bien de uso depreciable. Las propiedades de inversión no se deprecian. ¿Por qué? Porque lo usa otro. Y las propiedades de inversión, vea usted el orden, está más abajo que los bienes de uso, que los bienes intangibles. Las propiedades de inversión están más abajo en la presentación del estado de situación. Entonces también es importante ver eso. Entonces, los activos biológicos son, ¿no es cierto?, aquellos productos agrícolas, ¿no es cierto?, hasta el momento de su cosecha o recolección,
y a los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola. Y ahí tenemos las plantas, los árboles y bosques y animales. También los activos biológicos se deprecian y también busca deterioro. Después ya tenemos costos de inversión en la 161, que también, vean ustedes, aplica el test del deterioro. Bueno, yo les pedí, ¿no es cierto?, que me señalen algunos activos generadores de efectivo y no generadores de efectivo, y se nos va a ir la hora y no tengo aquí ningún chat donde ustedes puedan haberme informado. Entonces, seguimos y nos encontramos, miren con qué nos encontramos aquí. Con el famoso leaseback, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, un leaseback es, ¿no es cierto?, es cuando usted es dueño de un bien, pero por necesidad económica y de liquidez necesita venderlo para después pagarlo y vuelve su bien, pero con la propiedad. En el balance voy a tener que reclasificar un bien de uso a un bien en leaseback, en la cual ya no tengo el control, pero no tengo la propiedad. Entonces, un leaseback es el uso que tengo yo, el derecho de usar un bien, pero no tengo la propiedad. Tengo un activo y un pasivo, y el pasivo refleja, ¿no es cierto?, el pago de corto y largo plazo con un interés, y la contracuenta es un activo en el cual yo estoy utilizando, o también podría ser que no lo use y lo use otro. Entonces estaría en propiedades como propiedades de inversión. Entonces, el leaseback es una herramienta financiera que me permite licuar, si usted quiere, licuar un activo de larga duración, ¿no es cierto? Nosotros, aunque usted no lo crea, pero es así, vivimos en nuestras casas, ¿no es cierto?, que somos propietarios, pero esa cantidad de plata que a veces no se justifica. A veces, sobre todo cuando llegamos a una cierta edad y nuestros ingresos son menores, entonces, y nos queda la casa grande, nos queda. Y nos damos cuenta que andamos dando la hora en un lugar grande o bonito, sí, pero ya no necesito esta casa. Lo que necesita es dinero para viajar, para salir, entonces, y me quedo con la casa, y hay un tema cultural ahí. Y bueno, también yo puedo hacer un leaseback, puedo hacer, o eso se llama hipoteca revertida, que los países han logrado, ¿no es cierto?, proponer como una herramienta más al contribuyente para resolver problemas de liquidez. En Chile se ha desarrollado poco, porque tenemos una cultura de no, ¿cómo voy a vender la casa si mis hijos, dónde van a vivir o qué les dejo? Eso es como el concepto. Pero eso va a ir cambiando con el tiempo, porque es evidente que la cultura, ¿no es cierto?, va actualizándose a los nuevos tiempos. Buenas tardes, profesor. Habla José Antonio. José Antonio. Cuando usted quiera, nomás. Estamos entonces. Ya nos pasamos un ratito. Quedamos invitados entonces para... El próximo miércoles ya. Lunes feriado, martes no hay clase, el miércoles empezamos. Ok, entonces no se olviden, para todos ustedes, vamos a comenzar identificando aquellos activos generadores de flujo y aquellos no generadores de flujo. Esa es la tarea, ¿vale? Que estén muy bien y nos vemos el miércoles. Hasta luego a todos, nos vemos el miércoles. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Ahí todo.